Un saludo muy cordial tengan todos nuestros hermanos, hermanas y quienes nos sintonizan a través de esta emisora radial. Bienvenidos todos a su programa El Fuerte Clamor. Habla para ustedes Ramsés Ágreda. Antes de comenzar, vamos a invitar la presencia de nuestro Padre Celestial con unas palabras de oración. Padre Celestial, gracias te damos una vez más porque nos permites poder salir al aire a través de esta emisora radial. Te suplicamos, Señor, que tu Santo Espíritu sea nuestro Maestro, nuestro medio, y que estas palabras puedan ser de gran bendición para todos los oyentes. Sé con los jóvenes, sé con las almas que sufren, y sé con todas aquellas almas que tienen hambre y sed de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Hoy, en nuestro programa, hablaremos sobre el tema la profecía de Apocalipsis, capítulo 13, parte número 3. Recuerden nuestro punto de contacto, el correo electrónico elfuerteclamor@hotmail.com. Así que les invitamos en sus hogares a abrir sus Biblias para que juntos podamos estudiar este maravilloso mensaje. Bien, hermanos y hermanas, hemos arribado ya a la parte número 3 de esta profecía de Apocalipsis, capítulo 13, versículos del 1 al 10, que constituye la primera bestia que hemos estado analizando. Esta bestia de 7 cabezas y 10 cuernos que vio el apóstol Juan en la isla de Patmos, en visión, por supuesto. Vamos a continuar con el análisis de esta profecía. Vamos a buscar en nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 13 y vamos a continuar con el verso número 6. Dice la palabra de Dios lo siguiente: y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Dice aquí el apóstol Juan que esta bestia abrió su boca ¿para qué? Para blasfemar contra Dios, es decir, para hacerse pasar o tomar el lugar de nuestro Dios creador de los cielos y de la tierra. Hablando de la blasfemia, como lo hemos estudiado en programas pasados, vamos a buscar algunos versículos que nos ilustran o nos dan una idea de lo que es la blasfemia o un ejemplo de blasfemia. Vamos a buscarlo en Segunda de Reyes, capítulo 18, y vamos a leer los versículos 33 al 35. Segunda de Reyes, capítulo 18, versículos del 33 al 35. Dice así: ¿acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el Dios de Hamat y de Arfad? ¿Dónde está el Dios de Sebarfaim, de Ena y de Iva? ¿Pudieron estos librar a Samaria de mi mano? ¿Qué Dios de todos los dioses de estas tierras ha librado su tierra de mi mano para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? En esta oportunidad, hermanos, en estos versículos de Segunda de Reyes, capítulo 18 que acabamos de leer, en este contexto vemos el Rabsacés, que era el general del ejército del rey de Asiria, y él iba a invadir a Jerusalén, o a Judá, o a la nación judía. Entonces, él estaba desafiando al rey Ezequías. ¿Quién ha librado de mi mano? ¿Acaso alguna nación se ha librado de la mano del Rabsacés? La respuesta a estas preguntas la encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 19, y vamos a leer los versículos del 1 hasta el 3. Dice Segunda de Reyes, capítulo 19, versículos del 1 al 3, lo siguiente: cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó sus vestidos y se cubrió de cilicio, y entró en la casa de Jehová, y envió a Eliaquín, mayordomo, a Sebna, escriba, y a los ancianos de los sacerdotes, cubiertos de cilicio, al profeta Isaías, hijo de Amós, para que le dijesen: así ha dicho Ezequías, este día es día de angustia, de reprensión y de blasfemia, porque los hijos están a punto de nacer, y la que da a luz no tiene fuerzas. Bien, hermanos, aquí nosotros vemos cómo este Rabsacés, que era el general del ejército del rey de Asiria,
estaba blasfemando contra el Dios Altísimo. Él estaba diciendo, ¿acaso el Dios de ustedes, del rey Ezequías, puede librar de mi mano a Jerusalén? Se estaba levantando por encima del Dios creador de los cielos y de la tierra. Y por eso es que dice aquí claramente, este día es día de angustia, de reprensión y de blasfemia, dice el verso 3 de Segunda de Reyes capítulo 19. Así que hermanos, podemos ver nosotros un ejemplo de cómo este Rabsacés blasfemó en contra del Dios Altísimo. Y esa blasfemia, hermanos y hermanas que nos escuchan, le salió bien cara, porque finalmente nosotros vemos cómo el Señor en esa noche mató, el ángel de Jehová mató a 185,000 soldados del ejército del rey de Asiria. Hermanos, cuando nosotros nos levantamos en contra del Dios Altísimo, ténganlo por seguro que tarde o temprano eso lo pagamos caro, porque el Señor, por supuesto, castiga a aquellos que desobedecen o están contrarios o se levantan en contra del Dios Altísimo. Bien, vamos a buscar en Juan capítulo 10, versículos del 31 hasta el 33, hablando de la blasfemia. Acusaban, por supuesto, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien es Dios porque es el Hijo de Dios, lo acusaban los escribas y los fariseos de blasfemo. Vamos a buscarlo. Juan capítulo 10, versículos del 31 al 33. Dice así: Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: Muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Aquí está, hermanos y hermanas que nos escuchan. Claramente, todo aquel que siendo hombre se hace Dios, por supuesto, está cometiendo blasfemia contra el Dios Altísimo. Bien, vamos a continuar con el análisis de esta profecía de Apocalipsis capítulo 13 y vamos a leer el versículo número 7. Dice así: Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Fíjense ustedes, hermanos, aunque a ustedes les parezca insólito de nuestro Dios creador de los cielos y de la tierra, el Señor permitió que este poder político religioso, esta bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, hiciese guerra contra los santos y vencerlos. Por eso es que le dio el Señor autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y nosotros habíamos dicho en el programa pasado que el Dios del cielo le dio a esta bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, le había dado autoridad para actuar 42 meses. Es decir, lo mismo de tiempo, tiempos y medio tiempo, que es lo mismo también que 1260 años de supremacía papal. Nosotros lo hemos dicho en varios programas. Esta supremacía papal que se extendió desde el año 538 hasta el año 1798, es decir, 1260 años de supremacía papal, en este periodo de tiempo, la Iglesia Católica torturó, asesinó, le quitó la vida a más de 100 millones de cristianos que con su sangre derramada regaron las semillas del Evangelio que estos hombres y mujeres sembraron con mucho sacrificio. Porque recuerden, hermanos, en esa época no había Biblia, en esa época no estaban los privilegios que hoy por hoy ustedes y yo tenemos. Privilegios como, por ejemplo, tener una Biblia. Hermanos, eso es un privilegio tener hoy día una Biblia. Ustedes no se imaginan los sacrificios tan enormes que se hicieron, la sangre derramada para que hoy por hoy ustedes y el que les habla podamos tener una Biblia en nuestras casas. Y no una, muchas veces son 2 y hasta 3 Biblias que hay en una casa. Pero muchos tienen Biblia, o la mayoría de los hogares tienen Biblia, pero las Biblias viven en el olvido, llevan polvo. ¿Por qué? Porque a la gente no les interesa, pues simplemente no les interesa. Hermanos, qué tristeza. Este mundo, hermanos, va a ser destruido con fuego cuando el Señor venga a buscar a su pueblo. ¿Cómo es posible que nosotros
no nos importe eso, que nosotros hagamos caso omiso a todas esas cosas. Hermanos, miren, todos esos desastres naturales que están ocurriendo, todos esos terremotos, esas guerras que han ocurrido, hermanos, todo eso son señales del tiempo del fin, señales que nos dicen a gritos que Cristo viene pronto a buscar a un pueblo que se ha santificado en la verdad. El Señor viene a buscar un pueblo obediente, no un pueblo desobediente. No viene a buscar a aquellos que dicen que la ley fue clavada en la cruz del Calvario, que la ley de Dios fue abolida. No, hermanos, nosotros lo dijimos en programas pasados. La ley de Dios está más vigente que nunca en nuestro tiempo. Así como era vigente en el Antiguo Testamento, así hoy por hoy la ley de Dios está más vigente que nunca. Así que, hermano, ese es el pueblo que el Señor viene a buscar. Y por eso es que nosotros tenemos que prepararnos. Nosotros tenemos que hacer esfuerzos. Si queremos morar en el cielo con Jesucristo y con el Dios Altísimo y con los santos ángeles por la eternidad, tenemos, hermanos y hermanas que nos escuchan, que hacer un esfuerzo. Tenemos que ser sellados para vida eterna. El Señor se va a llevar a unos pocos. Son pocos los que se van a salvar, tristemente. Ojalá que todos nos pudiéramos salvar. Pero la palabra de Dios nos dice que es un remanente, un pequeño remanente el que se va a salvar. Hermanos, de ustedes y yo depende de que hagamos esfuerzo, de que nos preparemos para que podamos morar en las mansiones celestiales por toda la eternidad. Oiga, eso es un privilegio. Dice que es grande el galardón que le esperan a todos aquellos que, si es posible, entreguen su vida por causa de Cristo nuestro Señor. Por eso es que el Señor dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que pierda su vida por causa de mí, la hallará, dice la palabra de Dios. Hermano, esa es la promesa. Por eso es que esta vida que estamos viviendo, dice el Señor, que no nos preocupéis por lo que hagan con el cuerpo. Preocupaos más bien por aquel que tiene potestad de matar el alma, que es nuestro Padre Celestial. Por eso, hermanos y hermanas que nos escuchan, tenemos que hacer un esfuerzo, tenemos que prepararnos para poder morar en las mansiones eternas. Eso es lo que debería a nosotros de movernos. Ese es el incentivo que todos nosotros, los cristianos, los que creemos en Cristo, deberíamos de tener para poder morar en las mansiones celestiales. Así que, bueno, hermanos, continuando con estos versículos, ¿verdad? Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. O sea, el Señor permitió eso. Vamos a buscar algunos versículos que hacen mención, pues, de esta frase que estamos analizando. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Vamos a buscar en Daniel capítulo 7, versículo 21. Dice Daniel capítulo 7, versículo 21, lo siguiente: y veía yo, dice el profeta Daniel, que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Fíjense ustedes, hermanos, qué similitud hay entre el libro del profeta Daniel y el libro del Apocalipsis. Por eso es que muchos dicen, hermanos, muchos teólogos dicen que el libro de Daniel es el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Y tanto es así que el profeta Daniel habla casi en el mismo lenguaje que habla el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis. Y por eso es que muchos dicen que el libro de Daniel y de Apocalipsis deberían de escribirse en un solo tomo, en un solo libro, porque es lo mismo, son los mismos acontecimientos. Claro, expresado por supuesto con otras palabras. Eso es lo lindo y lo hermoso de las Santas Escrituras, que fueron escritas por hombres y mujeres inspirados por el Espíritu Santo. Y tanto es así que nosotros vemos una diversidad entre un autor y el otro. Pero la esencia del mensaje, el espíritu del mensaje, hermanos y hermanas que nos escuchan, es el mismo. Eso es lo lindo y hermoso de las Santas Escrituras. Por eso es que nosotros, cuando hemos escudriñado diligentemente las Escrituras, nosotros nos podemos dar cuenta cuando un mensaje es erróneo, porque el Señor nos da ese discernimiento. Por eso es importante, hermanos y hermanas que nos escuchan, que estudiemos la palabra de Dios. Pero no es solamente leerla por leerla, porque hay muchos cristianos que antes de salir de su casa, lo que hacen es leen un versículo nada más y listo, ya se van corriendo porque tienen que trabajar y por las faenas del día. Pero hermanos, el Señor nos pide, en Juan capítulo 5, versículo 39, nos dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna,
y ellas son las que dan testimonio de mí. Así es, hermanos, tenemos que escudriñar las Escrituras. Ahí está la vida eterna, en ellas. Es la única forma de que nosotros podamos encontrar la vida eterna. No es en el pastor de la iglesia. Él a mí no me va a dar la vida eterna. Tenemos nosotros por nuestro medio escudriñar las Escrituras. ¿Para qué? Para que cuando yo reciba en la iglesia un sermón, poder saber si eso está inspirado por el Señor o no. El Señor es el que nos da el discernimiento, pero ese discernimiento se logra a través del estudio diligente de las Santas Escrituras. Bueno, hermanos, continuando con esta frase, analizando esta frase que dice que se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, vamos a buscar otro versículo. Apocalipsis, capítulo 6, versículos del 9 al 11. Este es el contexto del quinto sello que vio el apóstol Juan cuando se abrió el quinto sello. Vamos a leerlo. Apocalipsis capítulo 6, versículos del 9 al 11. Dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Bien, hermanos, aquí nosotros podemos ver, el apóstol Juan vio en la apertura del quinto sello las almas que estaban bajo el altar, de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Ahora, de hecho, estas almas muertas, por supuesto, ya estaban muertas. No vayan ustedes a pensar de que, porque el versículo sigue diciendo, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Hermanos, no vayan a pensar de que estas almas muertas estaban clamando, no. Simplemente es el clamor de justicia, de que se haga justicia, y el Señor va a hacer justicia a su debido tiempo. Y muchos preguntan: oye, ¿cómo es posible que Dios, siendo tan bueno, permita tantos desastres y tantas cosas? Hermanos, lo que pasa es que así como tenemos un Dios misericordioso que se compadece en el dolor de los seres humanos, que le da consuelo al alma afligida, asimismo ese mismo Dios también castiga la iniquidad, también nos prueba con la aflicción, también nos prueba con este tipo de pruebas tan terribles como los desastres naturales, hermanos. Esas son pruebas por las cuales tenemos que pasar todos nosotros. Lo que pasa es que es muy fácil echarle la culpa al Dios del cielo y decir que es un Dios injusto. Hermanos, los que hacen eso, Satanás está hablando por ellos, los que dicen ese tipo de palabras. Pero hermanos, ¿cuáles son los tres elementos esenciales del carácter de Dios? El amor, la justicia y la misericordia. Esos son los tres elementos esenciales en el carácter de Dios. Nuestro Padre Celestial es como nuestro Padre físico, que nos ama. El Padre que ama a su Hijo lo castiga, porque quiere que su Hijo no sea un delincuente, que sea un hijo de bien. Y la única forma de corregir a nuestros hijos es a través del castigo. De la misma manera, nuestro Padre Celestial, que nos ama tanto, más de lo que nosotros nos podemos imaginar, también nos castiga. ¿Por qué? Porque nos ama, nos castiga. Ahora, eso es difícil de entenderlo. Y por esa razón, hermanos, como estamos analizando aquí, Dios le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos a este poder político religioso que es conocido como el papado. Bien, vamos a buscar otro versículo que hace también referencia a lo que estamos analizando. Vamos a buscar Apocalipsis, capítulo 11, versículo 7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Oiga, hermanos, esto es un versículo muy fuerte. Ustedes dirán: bueno, ¿y dónde está la justicia de Dios? Y muchos piensan que el reino de los cielos está aquí en la tierra. Eso es completamente falso, hermanos. El reino de los cielos está en el cielo, pero en esta tierra, este es el escenario, esta es la arena donde nosotros tenemos que contender contra las potestades de las tinieblas. Y si prevalecemos y si perseveramos
Como dice la palabra de Dios, el que persevere hasta el fin, éste será salvo, hermanos. Nosotros tenemos una lucha contra la bestia y contra la imagen. Por eso es que el apóstol Juan también vio en Apocalipsis capítulo 15 a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y sobre la imagen. Hermanos, quiere decir que nosotros tenemos que librar una guerra, una batalla en contra de la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Nosotros podemos prevalecer, pero esa guerra no la hacemos nosotros solos. El Señor la va a hacer con nosotros, hermanos. Pero por eso es que tenemos que estar unidos con el Señor realmente. Por eso es que dice la palabra de Dios, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermanos, lo que nosotros tenemos que unirnos con el Señor es estar unidos realmente en alma, mente, cuerpo y espíritu al Señor. Es la única forma de que nosotros podamos prevalecer contra la bestia y contra la imagen de la bestia. Bien, hermanos, dice también este versículo 7, también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Esa fue la autoridad que justamente le dio el Señor a esta bestia, pero por un determinado tiempo. No se lo dio por un tiempo indeterminado, no, se lo dio por un tiempo limitado, como lo especifica la profecía. Por supuesto, ese tiempo fue de 1260 años de supremacía papal. Bien, hermanos, a continuación les voy a leer en este libro titulado El conflicto de los siglos, un libro maravilloso que hemos leído a través de todos estos programas que hemos tenido últimamente. Vale la pena traer a colación lo que dice este libro El conflicto de los siglos en la página 58, acerca de esta autoridad que Dios le dio a esta bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, conocido como el papado. Dice El conflicto de los siglos en la página 58 lo siguiente: en el siglo VI, el papado concluyó por afirmarse. El asiento de su poder quedó definitivamente fijado en la ciudad imperial, cuyo obispo fue proclamado cabeza de toda la iglesia. El paganismo había dejado el lugar al papado. Fíjense, hermanos, qué interesante, ¿no? El paganismo había dejado lugar al papado. Es decir, el papado es el producto del paganismo o es el resultado del paganismo. Y paganismo, hermano, es lo contrario al cristianismo. Es decir, a la verdad bíblica, a la verdad que está en la palabra de Dios. Por eso, hermano, es que la doctrina católica es contraria a la doctrina bíblica y por eso es que es pagana. El paganismo había dejado el lugar al papado. El dragón dio a la bestia su poder y su trono y grande autoridad, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 13, versículo 2. Entonces empezaron a correr los 1260 años de la opresión papal predicha en las profecías de Daniel y en el Apocalipsis, de acuerdo a Daniel capítulo 7, versículo 25 y Apocalipsis capítulo 13, versículos del 5 hasta el 7. Los cristianos se vieron obligados a optar entre sacrificar su integridad y aceptar el culto y las ceremonias papales, o pasar la vida encerrados en los calabozos, o morir en el tormento, en la hoguera, o bajo el hacha del verdugo. Fíjense, hermanos, qué interesante lo que dice El conflicto de los siglos en la página 58. O sea, que los cristianos se vieron obligados a tomar una decisión, en otras palabras, entre sacrificar su integridad como cristianos que eran y aceptar el culto y las ceremonias papales, o pasar la vida encerrados en los calabozos, o morir en el tormento, en la hoguera, o bajo el hacha del verdugo. Así que tenían que tomar una decisión. O se unían al papado, o seguían siendo fieles, pero el ser fieles significaba que tenían que, bien sea hasta perder su vida, ser muertos por causa de su fidelidad, ser encerrados en un calabozo. Bueno, ese era el premio de la fidelidad, hermanos. Pero muchos cristianos dieron el ejemplo, dieron el testimonio de Jesucristo. Fueron perseguidos por causa del testimonio de Jesucristo. Por eso es que dice Apocalipsis capítulo 11, el verso 7, me llama mucho la atención este versículo: cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Ahí está, hermano, cuando hayan acabado el testimonio. Y eso fue lo que ocurrió
ciertamente con cada uno de los cristianos que vivieron en esa época de oscurantismo, en esos 1260 años de supremacía papal. Ellos con su sangre sellaron la verdad de la palabra de Dios, le dieron validez a la Biblia que ustedes y yo tenemos hoy por hoy. Por eso, hermanos, como les he dicho, la Biblia que nosotros tenemos costó mucha sangre derramada para que nosotros la tengamos hoy día. En los tiempos de persecución, es decir, en los 1260 años de supremacía papal, hermanos, el que tenía una Biblia era reo de muerte, era perseguido. Muchas Biblias fueron quemadas en esos años de oscurantismo, en esos años de supremacía papal. Las Biblias fueron desaparecidas. Por eso es que muchos cristianos que conseguían algunas paginitas, una hoja que conseguían del Antiguo o Nuevo Testamento, hermanos, eso era un tesoro en esa época porque la Biblia fue prohibida en los tiempos de la Inquisición. Ahora, ¿cómo es posible que nosotros no meditemos en eso? Que hoy por hoy nosotros tenemos la preciosa palabra de Dios y que no la apreciemos. Ustedes se imaginan, hermanos, que los grandes reformadores como Juan Hus, como Lutero, esos grandes reformadores de la época, ustedes se imaginan, hermanos, que hubiesen tenido una Biblia en su mano. Muchos de ellos no la tenían. Los que tenían una Biblia en esa época, bueno, tenían algo que era mucho más precioso que todo el oro de este mundo. Porque, por supuesto, eso no se conseguía. Ese era el libro prohibido. Por eso es que muchos sellaron o regaron con su sangre la preciosa palabra de la verdad. Y por eso es que muchos reformadores escribieron el Antiguo y el Nuevo Testamento, transcribieron la Biblia, la hacían a mano. Hermanos, y hoy por hoy nosotros no apreciamos ese trabajo que hicieron nuestros antecesores, los reformadores, para que nosotros dejemos la Biblia para que lleve polvo. Bueno, la dejamos en el olvido, pero estamos pendientes, es de la novela, es de la televisión, estamos pendientes de las diversiones y de todo menos de la palabra de Dios. Es lo que siempre está en el olvido, lamentablemente. Y lo más triste del caso, que eso también ocurre en el profeso mundo religioso, en el mundo cristiano, en los que se hacen llamar cristianos. También han olvidado la palabra. Muchos van a los cultos a escuchar lo que el pastor dice, pero no escudriñan por sí mismos a ver si lo que el pastor está diciendo es verdad o es mentira, que muchas veces o por lo general son mentiras lo que se predican desde los púlpitos de las iglesias hoy por hoy. Hermanos, ¿cuándo es que nosotros vamos a escudriñar las escrituras por nosotros mismos? ¿Cuándo es que vamos a depender del Dios creador de los cielos y de la tierra? ¿Cuándo es que realmente vamos a hacer del Salmo 23 una realidad en nuestras vidas? Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Cuándo es que nosotros vamos a hacer eso, hermanos y hermanas que nos escuchan? Por eso, hermanos, es que muchos están engañados. Por eso es que muchas almas están presas del error. Están encerradas en las doctrinas erróneas, lamentablemente. Y el Señor nos manda a escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Bien, hermanos, vamos a hacer una comparación para que ustedes vean, analizando este estudio que tenemos nosotros de Apocalipsis capítulo 13, versículos del 1 al 10, que es la primera bestia de Apocalipsis capítulo 13, la vamos a comparar con lo que escribió el profeta Daniel en el capítulo 7 de su libro. Vamos a hacer una comparación, pero para ello vamos a buscarlo en el libro de las profecías de Apocalipsis del teólogo Smith, en las páginas de la 202 a la 204. Dice el subtítulo, es idéntica al cuerno pequeño. Para demostrar esto más ampliamente, no tenemos más que hacer una comparación entre el cuerno pequeño de Daniel capítulo 7, versículos 8, 20, 24, 25 y esta potencia, es decir, la de Apocalipsis capítulo 13, versículos del 1 al 10. Se verá entonces que el cuerno pequeño y la bestia semejante a un leopardo simbolizan la misma potencia, dice este teólogo. Se reconoce generalmente que el cuerno pequeño es un símbolo del papado. Fíjense, hermanos, no solamente lo dice el conflicto de los siglos, sino que también este teólogo de apellido Smith, en su libro Las profecías de Apocalipsis, dice que se reconoce generalmente
que el cuerno pequeño es un símbolo del papado. Pueden presentarse 6 puntos por los cuales se establece su identidad. Vamos a analizar, hermanos, estos 6 puntos que este teólogo Smith explica en su libro en las páginas de la 202 a la 204, comparando Daniel capítulo 7, versículos 8, 20, 24 y 25 con Apocalipsis capítulo 13, versículos del 1 al 10. Dice que es la misma potencia, es la misma bestia de 7 cabezas y 10 cuernos que vio tanto el profeta Daniel como el apóstol Juan en la isla de Patmos. Así que vamos a analizar en estos 6 puntos que él explica en su libro lo siguiente. Punto número 1. El cuerno pequeño era una potencia blasfema. Hablará palabras contra el Altísimo. Así que ese cuerno pequeño, dice él, era una potencia blasfema. Vamos a buscarlo en Daniel capítulo 7, versículo 25. Dice la palabra de Dios en Daniel capítulo 7, versículo 25 lo siguiente: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Bien, eso dice Daniel capítulo 7, versículo 25. La bestia, semejante a un leopardo de Apocalipsis capítulo 13, versículo 6, hace lo mismo. Abrió su boca en blasfemias contra Dios. Vamos a buscarlo. Apocalipsis capítulo 13, versículo 6. Dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 6, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Fíjense, hermanos, qué similitud hay en este primer punto entre Daniel capítulo 7, versículo 25 y Apocalipsis capítulo 13, versículo 6. Vemos nosotros, hermanos, que me escuchan, las mismas palabras, tanto que escribió el profeta Daniel como las que escribió el apóstol Juan. Punto número 2. El cuerno pequeño guerreaba contra los santos y prevalecía contra ellos. Vamos a buscarlo. Daniel capítulo 7, versículo 21. Dice Daniel capítulo 7, versículo 21 lo siguiente: y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. También la bestia de Apocalipsis capítulo 13, versículo 7 hace guerra contra los santos y los vence. Vamos a buscar en nuestras Biblias Apocalipsis capítulo 13, versículo 7. Dice la palabra de Dios: y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Ahí está, hermanos. Hablando este segundo punto, ¿verdad? De que este cuerno pequeño guerreaba contra los santos y prevalecía contra ellos. Punto número 3. El cuerno pequeño tenía boca que hablaba grandezas. Vamos a buscarlo. Daniel capítulo 7, versículos 8 y 20. Daniel capítulo 7, versículo 8 dice: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Bien, dice acerca de esta bestia, leemos: le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Vamos a buscarlo. Apocalipsis capítulo 13, versículo 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Fíjense, hermanos, qué similitud hay hasta ahora en estos primeros 3 puntos de comparación entre la bestia de Daniel en el capítulo 7 y esta bestia de 7 cabezas y 10 cuernos que vio el apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 13. Punto número 4. El cuerno pequeño se levantó al cesar la forma pagana del imperio romano. La bestia de Apocalipsis capítulo 13, versículo 2, surge en este mismo tiempo, porque el dragón, o sea, la Roma pagana, le da su poder, su trono y gran autoridad. Vamos a buscarlo. Apocalipsis capítulo 13, versículo 2. Dice así: y la bestia que vi era semejante a un leopardo,
y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Fíjense, hermanos, son las mismas características que aparecen en las tres primeras bestias de Daniel, capítulo 7, los versículos del 1 hasta el 6. Ahí vemos tres bestias. La primera era semejante a un león, la segunda era semejante a un oso y la tercera era semejante a un leopardo. Las mismas características que aparecen aquí en este versículo que les acabo de leer de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 2. Punto número 5. Se le dio al cuerno pequeño poder para subsistir un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, o 1260 años. Daniel capítulo 7, versículo 25 dice: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. También a esta bestia se le da poder por 42 meses o 1260 años, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 13, versículo 5. Vamos a buscarlo. Apocalipsis capítulo 13, versículo 5 dice: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Ahí está, hermanos. Fíjense la similitud que hay entre Daniel y Apocalipsis tocante a este poder político religioso conocido como el papado. Y punto número 6 dice: al fin de aquel periodo especificado de 1260 años, los santos, los tiempos y la ley iban a ser librados de la mano del cuerno pequeño, según Daniel capítulo 7, versículo 25. Vamos a leerlo de nuevo. Daniel capítulo 7, versículo 25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Vamos a buscar también, para compararlo, este texto bíblico con Apocalipsis capítulo 13, versículo 10. Dice: si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata, a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Bien, hermanos, fíjense ustedes, continúa diciendo este teólogo Smith en su libro Las profecías de Apocalipsis, en las páginas de la 202 a la 204, sigue diciendo lo siguiente: ambas especificaciones se cumplieron en el cautiverio y destierro del Papa y el derrocamiento provisorio del papado por Francia en 1798, comentando por supuesto este punto número 6. Concluye diciendo este teólogo: estos 6 puntos prueban satisfactoriamente la identidad del cuerno pequeño con la bestia semejante a un leopardo. Cuando en la profecía tenemos, como en este caso, dos símbolos que representan potencias que llegan al mismo tiempo al escenario, ocupan el mismo territorio, manifiestan el mismo carácter, hacen la misma obra, subsisten durante el mismo lapso y reciben la misma suerte. Dichos símbolos representan una misma e idéntica potencia, es decir, el papado. Representa a ese poder político religioso conocido como el papado. Qué interesante, qué hermosa es la palabra de Dios, hermanos, cuando nosotros podemos comparar un texto con el otro. Podemos comparar que Daniel habla exactamente el mismo idioma que el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis. Es el mismo mensaje. Bien, hermanos, continuando con esta profecía de Apocalipsis capítulo 13, vamos a leer a continuación el versículo número 8. Dice la palabra de Dios: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Fíjense ustedes qué interesante, hermanos. Esta bestia de 7 cabezas y 10 cuernos que vio el apóstol Juan en la isla de Patmos
la adoraron todos los moradores de la tierra, hermanos. Pero ¿quiénes adoraron a esta bestia? Todos aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Así que, hermanos, miren qué interesante. La importancia, hermanos y hermanas que nos escuchan, que nuestros nombres estén en el libro de la vida del Cordero. Eso es para que podamos ser salvos, porque la única forma de que nosotros podamos alcanzar la salvación y la vida eterna es que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida del Cordero. Bien, hablando del libro de la vida del Cordero, vamos a leer a continuación algunos versículos que nos nombran o nos señalan ese libro de la vida del Cordero. Vamos a buscarlo en Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. Dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 5 lo siguiente: el que venciere, oigan esto, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Gloria a Dios, hermanos. Qué bonito versículo, ¿verdad? O sea, fíjense bien, hermanos. La única forma de que podamos nosotros, hermanos, alcanzar la vida eterna es a través de vencer. Es librando un conflicto con las potestades del mal. Por eso dice aquí este versículo de Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Hermanos, quiere decir entonces que tenemos que vencer a un poder del mal. Tenemos que vencer a la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Pero nosotros, para poder vencer, solamente podemos vencer a través de los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él es el que va a pelear esta pelea por nosotros, claro, pero nosotros somos los protagonistas. Nosotros somos los que tenemos que luchar como luchó Jacob con el ángel. Ustedes conocen la historia en Génesis, que Jacob tuvo que luchar con el ángel. No te soltaré hasta que no me bendigas. Hermanos, a nosotros también nos toca librar esa batalla. Nosotros tenemos que luchar en contra de este poder político religioso y defender la verdad en contra de ese monstruo del error que se está levantando o que está cada día agarrando más fuerza. Las falsas doctrinas que se han levantado. Fíjense bien que dice el versículo que estudiamos de Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, que la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Ahora, hablando de la adoración, fíjense ustedes, hermanos, la terrible amenaza que hay, o la más terrible amenaza que hay en el libro del Apocalipsis. Vamos a buscarlo en Apocalipsis capítulo 14, versículos 9 y 10. Dice Apocalipsis capítulo 14, versículos 9 y 10 lo siguiente: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Hermanos, ¿qué amenaza más terrible hay en la palabra de Dios por parte de nuestro Padre Celestial? Hermanos, dice el Señor, no lo digo yo, lo dice el Señor. Si alguno, oíganse bien, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, ¿qué va a pasar? Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Hermanos, si nosotros queremos escapar de este castigo, bueno, hermanos, tenemos un camino. Nosotros no debemos adorar a la bestia, tenemos que resistirnos a adorar a la bestia y a la imagen. Ahora, ustedes se preguntarán, bueno, pero eso es muy fácil. Yo voy a la iglesia, yo no tengo nada que ver con la bestia y con la imagen. Pero hermanos, en el tiempo del fin, la oposición a la palabra de Dios va a ser tan férrea, tan terrible, que todos los seres humanos de este mundo van a tener tanto temor de adorar al Dios creador de los cielos y de la tierra. ¿Por qué? Porque la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos se va a levantar de tal manera que va a obligar a todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, a adorar a la bestia. Y si no lo hacen, van a ser reos de muerte, van a ser llevados a la cárcel, muchos van a perder sus propiedades. Hermanos, esto es una lucha terrible.
Por eso es que tenemos que prepararnos para no adorar a la bestia y a la imagen de la bestia. Acerca de este mensaje de Apocalipsis capítulo 14 lo vamos a analizar en futuros programas. En un programa que titularemos El mensaje de los tres ángeles. Lo vamos a tener dentro de poco. Bien, hermanos, continuando con la adoración, vamos a ver qué nos dice Apocalipsis capítulo 20, versículos 12 y 15. Dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el verso 15 dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Se dan cuenta, hermanos? Aquí está. ¿Cuál va a ser el destino de aquellos que adoren a la bestia? Porque muchos van a adorar a la bestia por obligación, porque no tienen otra alternativa. Se van a ver obligados, se van a ver forzados por las leyes humanas. Pero, hermanos, el Señor lo dice claramente: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en su frente o en su mano, beberá del vino de la ira de Dios. O sea, va a recibir el castigo de Dios. Va a ser lanzado en un lago que arde con fuego y azufre, hermano. Cuando esta tierra se convierta en un inmenso lago de fuego y azufre, donde van a ser lanzados todos los impíos, todos aquellos que adoraron a la bestia y a su imagen. Hermanos, el castigo es terrible, el castigo que viene. Por eso, hermanos, tristemente lo decimos, para muchos, pero alegremente para pocos, este mundo va a ser destruido por un lago que arde con fuego y azufre. Eso es lo que dicen las profecías del libro de Apocalipsis. Y tenemos que prepararnos, hermanos. Tenemos que ser responsables en decir estas verdades a través de estos micrófonos. No podemos ocultar estas grandes verdades. ¿Por qué? Porque en el día del juicio, todas esas almas que no fueron advertidas por estos juicios de Dios que van a caer sobre este mundo, van a reclamarnos: ustedes que sabían estas cosas, ¿por qué no nos las dijeron? Por eso, hermanos, que para librarnos de la sangre de todas aquellas almas que no fueron advertidas, nosotros tenemos que advertir todas estas cosas que van a ocurrir. Tenemos que ser sinceros, hermanos, de decirle a nuestra querida radioaudiencia todos estos acontecimientos que van a ocurrir. Es triste, hermano, es lamentable, es alarmante, pero tenemos que decirlo. Tenemos que tener la responsabilidad que nos da la palabra de Dios en decir todas estas cosas. Esto es muy fuerte, estas palabras son fuertes, pero tenemos que decirlas, hermanos. Tristemente tenemos que decirlas. ¿Para qué? Para que ustedes y nosotros nos preparemos para que podamos morar con nuestro Señor Jesucristo en las mansiones celestiales por la eternidad. Bien, vamos a leer otro versículo. Apocalipsis capítulo 21, versículos 23 y 27. Dice: la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Dice el verso 27, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Ahí está, hermano, tenemos que estar inscritos en el libro de la vida del Cordero si realmente queremos la salvación y la vida eterna. No hay otro camino. Pero para estar inscritos en el libro de la vida del Cordero, tenemos que obedecer o guardar los mandamientos de Dios y reflejar el carácter de Cristo. El carácter de nuestro Señor Jesucristo debe ser formado en cada uno de nosotros para que podamos ser santos, hermanos. Porque sin santidad, como lo dice el libro de Hebreos, nadie verá al Señor. Bien, vamos a leer entonces, en los minutos que nos quedan, Apocalipsis capítulo 13, versículo 9. Dice: si alguno tiene oído, oiga. Dice este versículo. Bueno, hermanos, vamos a leer en Apocalipsis capítulo 2, versículos 7, 11, 17, 29 y en Apocalipsis capítulo 3, versículos 6, 13 y 22 lo siguiente. Este es el mensaje, por supuesto, a las 7 iglesias del Asia y termina diciendo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es decir, hermanos, el apóstol Juan escribe aquí: si alguno tiene oído, oiga. ¿Será, hermano, que nosotros no tenemos oídos? Físicamente todos nosotros tenemos oídos, pero aquí no se refiere a los oídos físicos, sino a los oídos espirituales, es decir, al discernimiento que nos da el estudio de la palabra de Dios. Por eso, hermanos, es que nosotros insistimos tanto en que nosotros tenemos que escudriñar las Escrituras.
porque es la única forma en que ustedes y yo podamos tener ese oído, como lo dice aquí el apóstol Juan. Si alguno tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, hermanos, finalmente vamos a terminar con el verso 10 de Apocalipsis capítulo 13. Dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 10, lo siguiente: si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Bien, hermanos, vamos a buscar en nuestras Biblias ya en los minutos que nos quedan, Zacarías capítulo 4, versículo 6. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Fíjense, hermanos, qué interesante. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Por eso es que dice finalmente: aquí está la paciencia y la fe de los santos. Esto no es con ejército ni con fuerza. Esto es con el espíritu que nosotros vamos a vencer a la bestia y la imagen de la bestia. Vamos a buscar en nuestras Biblias Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Hablando de la paciencia de los santos. Dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Hermanos y hermanas que nos escuchan, nosotros tenemos que tener la paciencia y la fe de los santos. Con la paciencia es que podemos vencer a la bestia y a la imagen de la bestia. Esto no es con armas, esto no es con municiones, esto es, como lo dice Zacarías capítulo 4, versículo 6, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Bien, finalmente vamos a terminar leyendo Mateo capítulo 5, versículos del 38 al 48. Dice Mateo capítulo 5, versículos del 38 al 48 lo siguiente: oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Y al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, y haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Bien, hermanos, esta es la manera como nosotros podemos realmente vencer a la bestia y a la imagen de la bestia. Esta es la manera en que nosotros podemos alcanzar la victoria que el Señor nos pide que alcancemos. Esta es la única forma de que podamos vencer a la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Así que de nosotros depende. Tenemos 2 caminos: el de la muerte y confusión eterna, por la cual muchos se van a ir, y el camino que conduce a la vida eterna, el cual muy pocos van a hallar. Hermanos, de nosotros depende nuestra elección. Así que tenemos que hacer un esfuerzo, tenemos que hacer un sacrificio, pero ese sacrificio, hermanos y hermanas que nos escuchan, finalmente tendrá una gran recompensa que es para salvación y para vida eterna. Bien, hermanos y hermanas que nos escuchan, así hemos terminado esta profecía de Apocalipsis capítulo 13, versículos del 1 hasta el 10, esta primera bestia de Apocalipsis capítulo 13. Ya para el próximo programa tendremos el análisis de Apocalipsis capítulo 13, versículos del 11 hasta el 18, es decir, la segunda bestia que el apóstol Juan vio en la rocosa isla de Patmos.
Bien, hermanos y hermanas que nos escuchan, hemos llegado al final de nuestro programa por el día de hoy. Les invitamos a que nos sintonicen la próxima semana en este mismo horario. Recuerden nuestro punto de contacto, el correo electrónico elfuerteclamor@hotmail.com. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares a través de esta emisora radial. Si Dios nos da la vida, estaremos con ustedes hasta la próxima oportunidad. Que el Señor